Al despuntar el siglo XVI, la cultura medieval cristiana confluía con el Renacimiento, alumbrando esperanzas de un mundo mejor. Florecían ciencias nuevas, la imprenta difundía los saberes, las naves ibéricas descubrían nuevos mundos. Había unidad de cultura y religión. Ciertamente, el conciliarismo, el bajo nivel del clero, la tremenda ignorancia del pueblo cristiano, la decadencia de la teología escolástica, con el predominio del nominalismo y tantos otros problemas, seguían haciendo necesaria la ansiada reforma de la Iglesia. Pero si la vida eclesiástica se purificaba de sus defectos, debía amanecer una edad de oro. En ese contexto, como es sabido, aparece Martín Lutero. Como tantos otros reformadores, Lutero comenzó por intentar reformar la Iglesia y terminó por reformar la fe católica, rompiendo con ella. La enorme multitud que le siguió y la consiguiente ruptura de la unidad de la Iglesia dio entonces al traste con las venturosas expectativas. El paso de la época medieval a la historia moderna está marcado por tres hechos capitales. El primero es económico, el desarrollo del precapitalismo debido a nuevas técnicas financieras y bancarias y a los nuevos metales preciosos que llegan de América. El segundo político es la constitución de los estados nacionales. El tercero, en el ámbito espiritual, es una nueva concepción de la vida y una nueva civilización, el humanismo y el renacimiento. No se puede sostener que el humanismo y el renacimiento hayan sido la causa de la reforma protestante. Del mismo modo que tampoco se puede afirmar que la reforma protestante haya consolidado el humanismo en Europa. En cualquier caso, conviene recordar que los humanistas fueron muy críticos con respecto a la cultura medieval y en concreto con el uso de la filosofía aristotélica para el desarrollo de los dogmas, de la explicación de los dogmas de la fe. Lutero y Erasmo se enfrentaron por una cuestión clave, que fue la libertad. Algunos historiadores luteranos han atribuido la protesta religiosa alemana al despotismo de los papas, otros a las condiciones político-sociales del siglo XV y a la especial idiosincrasia del pueblo alemán, o bien a la decadencia teológica del siglo XV marcada por el nominalismo y a la influencia de las tesis conciliaristas. En todo caso, lo cierto es que en pocos años, prácticamente en 3 décadas, de 1517 a 1546, Martín Lutero trastocó el orden religioso europeo y una serie de naciones de antigua tradición cristiana se separaron de la obediencia de Roma. ¿Cómo explicar que un solo hombre fuera capaz de tantas desventuras? En realidad, las causas son múltiples. La primera es la decadencia de la autoridad pontificia desde su destierro en Aviñón, agravada por el cisma de Occidente. El pueblo no sabe dónde está la verdadera cabeza de la Iglesia y se acostumbra a no obedecer al pontífice romano. Se llega a afirmar que el concilio es superior al Papa. Otras causas son la decadencia de la teología escolástica que, junto a un falso misticismo, propicia errores radicales. A ello se suman los abusos y corruptelas de clérigos y de prelados de la curia romana que generan animadversión hacia la jerarquía y el clero y el espíritu fuertemente nacionalista y el afán de poder y riqueza de los príncipes alemanes frente a la política imperial de Carlos V. En Sajonia, en la pequeña aldea de Eisleben, trabajaba un fundidor de metales apellidado Luder. Su mujer dio a luz en 1483 a un niño que bautizaron con el nombre de Martín. En 1505 le encontramos estudiando filosofía en la Universidad de Erfurt, impregnada del nominalismo de Ockham. Peligrando su vida en una tempestad, promete hacerse monje si se salva. Profesa como agustino en un convento. Dice su primera misa en 1507. Las tentaciones contra la castidad y la obediencia le llevan al sentimiento de estar en pecado habitual. No distingue entre sentir y consentir. Se cree reprobado por Dios. De ahí y de sus lecturas nace su idea fija de que el hombre no es libre de elegir entre el bien y el mal. Todo lo que hacemos es pecado, pues el pecado original de Adán y Eva corrompió la naturaleza humana, haciéndola incapaz de todo bien. En 1511 fue nombrado predicador de la Orden Agustina. Alcanzó el doctorado en teología en Wittenberg en 1512. Obtuvo en esa misma universidad la cátedra de Sagrada Escritura, que explicó a lo largo de 5 años, entre 1513 y 1518. Su revolución teológica parte de una vivencia interior que él llamó el descubrimiento de la torre,
basada en una interpretación personal del texto de Romanos que dice así: pues en Él, en Cristo, se revela la justicia de Dios, de la fe hacia la fe, como está escrito: el justo vivirá de la fe.